Bueno, preocupación, ¿no? Por esta transacción gigantesca, ¿no? De la compra de KeyCorp, de Química Suiza, ¿no? Que maneja, pues, un porcentaje importante, ¿no? De farmacias, ¿no? La dueña de Incafarma, pues, es la que ha comprado, en este caso, Mifarma, FASA y BTL. Se habla casi de todo el diario La República, una participación de 83% en el mercado. Nos acompaña José Tavara, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que viene advirtiendo él como especialista en los últimos días de las consecuencias que podría tener esta transacción. ¿Cómo está, señor Tavara? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Lo primero, ¿cuánto es lo que se va a concentrar? Porque veo por ahí en gestión declaraciones del señor Dazo, de Incafarma, Rafael Dazo, donde él dice, habla de un 45%, pero vamos hasta el 83%, e incluso, pues, Semana Económica comentábamos también la cifra en hasta 95%, lo que sería, pues, la concentración de farmacias. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es su cálculo? Creo que la cifra más acertada es la que da Semana Económica, ¿no? Pero ahí depende de cómo se define el mercado, ¿no? Si el mercado es en compra de medicamentos en farmacias, esta fusión de empresas concentra el 95% del mercado en cadenas, ¿no? También hay venta en farmacias independientes, Claro. pero que están dispersas. Imagino que en los pueblos más pequeños. Las boticas de barrio, digamos. Las boticas de barrio que cada vez están desapareciendo, Claro. como resultado del... Están en extinción. Exacto, como resultado de la expansión de estas cadenas. En cadenas, ¿no? Entonces sería por encima del 90%. Ahora ya hay una sola cadena. El año 2009 habían 10 cadenas, ahora hay una sola cadena. Ellos dicen que los dos nuevos dueños dicen que van a manejar las dos marcas separadas. ¿Eso tendría algún tipo de efecto? ¿O cuando hablamos de concentración en economía es en realidad un saludo a la bandera? Bueno, cuando hay un solo grupo que controla el poder de decisión y las políticas de precios, decir que van a manejarlas de manera separada me parece un sinsentido que no tiene mucha credibilidad. ¿Está el Perú muy retrasado con respecto al control de fusiones y adquisiciones? Jorge del Castillo es el parlamentario que ha estado, ¿no?, proponiendo una ley con estas características. No es la primera vez que esto ocurre, lo hemos tenido desde el tema de las cervezas hasta el tema de la prensa, que no es un negocio con sus particularidades y sus complejidades muy sensibles. Acá, ni qué se diga cuando estamos hablando del tema de la salud de la población y lo que puede ser, pues, un manejo y un control de los precios. ¿Estamos atrasados en relación al continente? ¿El continente ha avanzado más que el Perú con respecto a poner, digamos, en cintura este tema? Bueno, en América Latina, además del Perú, Cuba, ¿no? Es el único país que no tiene una norma que regule las concentraciones empresariales, y Cuba por razones obvias. Evidentemente, un régimen político, no los necesita. Y en el resto del mundo, el África subsahariana, ¿no? Así estamos. El Perú está al nivel del África subsahariana. Quizá Corea del Norte tampoco necesite, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han impedido que se llegue a esta... Bueno, esto se viene debatiendo. Hay una norma pues, que se cae de madura, evidente. Cualquiera con dos dedos de frente puede ver la necesidad. Esto se discute hace 20, 25 años. Se han presentado varios proyectos de ley que el Congreso ha encarpetado, en muchos casos por presiones del MEF y de la CONFIEP. Los expertos internacionales que llegan al Perú, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de la UNTAD, académicos de gran prestigio que escriben los libros de texto sobre esos temas, dicen, ¿qué cosa? El Perú tiene una política de competencia coja porque combate a los carteles y no tiene ley de concentraciones. Si tú combates a los carteles, que son grupos de empresas que se reúnen para no competir y para repartirse la torta, y tú las sancionas, como en el caso de las farmacias, que empezaron a investigarlas el año 2009, les pusieron una multa que pagaron sin chistar, ¿no?, para evitar el escándalo. Pero ¿qué cosa hicieron? Decidieron empezar a fusionarse. Y quedaron dos grandes grupos y uno más pequeño. Claro, es de locos. O sea, para que no nos combatan como cartel, fusionemos. Exactamente. Sí. Y nos ahorramos... Pero esto lo vienen advirtiendo los expertos hace décadas, hace años, ¿no? Y en el Perú no se toma una decisión. Ahí me dio vergüenza el otro día en el Congreso. Fue un señor de la Cámara de Comercio de Lima y dijo que esto iba a crear barreras a la inversión. Mi respuesta, bueno, váyase a Cuba a invertir, que es un país que no tiene política de control de concentraciones. Todos los países del mundo tienen, y acá el Perú no lo tiene. Y entiendo que eso no es un argumento suficiente, ¿no? Hay argumentos económicos, hay argumentos de ciencias políticas, por donde uno lo mire, ¿no? La concentración, hay todo un debate sobre la concentración y la economía peruana es de las más concentradas, creo yo, del mundo, ¿no? Exactamente. Y hay por el otro lado quienes, no sé si la palabra es que defiendan, pero dicen, pues, naturalmente la economía tiende a ser concentrada porque la hace más eficiente, ¿no? O sea, es bajo un argumento de eficiencia que, claro, que
yo no soy economista, pero hasta donde yo tenía enterado se suponía que la economía de mercado pues era una de apertura, de competencia, ¿no? Y hacia eso se debía apuntar. El Perú está lleno de oligopolios, en todo caso, y de economía concentrada. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Cuál es el modelo, si se quiere, si es posible llevar a cabo esta discusión que debería, de alguna manera, racionalizar nuestra economía en ese respecto? Bueno, una de las fortalezas de las economías de mercado, ¿no?, está en la literatura, es que permiten la diseminación y evitan la concentración del poder económico y político, ¿no? Pero para eso se requieren instituciones. Y una de las instituciones pilares de una economía de mercado, la que se observa en casi todos los países del mundo, es las políticas de competencia, que tienen tres patas, ¿no? Una es evitar las prácticas anticompetitivas, los carteles, por ejemplo. La otra es el abuso de posición de dominio. Y la tercera es evitar la concentración excesiva. Algunas fusiones efectivamente pueden elevar la eficiencia y pueden ser positivas. Por ejemplo, hay una empresa que tiene 40% del mercado y hay 2 o 3 empresas chicas que tienen 5%, se fusionan, tienen más fuerza para competir y rivalizar con la otra. Eso se estudia y se autoriza la fusión. No estamos hablando de prohibir las fusiones, estamos hablando de regular para impedir que se formen monopolios. Acá las empresas pueden formar monopolios comprándose a sus competidores. No estamos hablando de crecimiento interno, es decir, que las empresas les quitan clientes a sus rivales y crecen, que sería el resultado de una mayor eficiencia. No, estamos hablando de empresas que se compran a sus rivales y matan la competencia y forman monopolios. Eso en ningún país en el mundo capitalista civilizado se permite, no se permite. Fusiones que llevan a monopolio no se permiten. El control de la competencia, Indecopi es una institución coja en este sentido. Es coja porque, manca. Coja porque no tiene una pata, le falta una pata de la mesa. Persiguen a los carteles y las empresas se fusionan, con lo cual el resultado es peor, porque todo lo que pasa dentro de la empresa ya no está al alcance de la supervisión del Indecopi, ¿no? ¿Los medicamentos en el Perú ya eran caros? Frente a otros comparativamente países. Comparativamente sí. Y eso tiene que ver también con la debilidad del Estado, ¿no? El Estado ha estado, o sea, hay evidencia de que el Estado estaba pagando precios muy altos. Hay una serie de aristas en este tema que tiene que ver con la el sector salud es un caos completo por el lado del Estado y en la adquisición. El nivel de corrupción es altísimo, y eso hay que decirlo. Exactamente, ¿no? Y esto es una muestra más. Yo creo que este es un caso, no en el sentido legal, pero en el sentido ético del término, de corrupción también, ¿no? Están corrompiendo la economía de mercado. Nos dicen que es una economía de libre mercado y están permitiendo que se formen monopolios comprando a sus competidores. Es una perversión. Podría llegarse a cierto... Hay gente que le espanta, ¿no?, el término, pero cierto control de precios en un rubro como el de la salud. Bueno, los precios de medicamentos son libres, pero son libres en el sentido que uno espera que haya competencia y que se formen los precios como resultado de la libre competencia. Pero ahora es que hay un monopolio, ¿podemos hablar de precios libres, de libre mercado? ¿Usted cree que de todas maneras van a subir todavía más los precios de los medicamentos? Yo creo que ¿Cuál puede ser el efecto? El tema de los genéricos, se van con laboratorios y desestimulan el consumo de ciertos genéricos. ¿Cuáles pueden ser los efectos aquí? Por el escándalo político que esto está provocando, yo no creo que la empresa, suficientemente inteligente, no van a subir los precios ahorita, ¿no? Pero esperarán, como siempre ocurre, que las aguas se calmen, que la gente se olvide, que se pase a otro tema, como ha ocurrido ya en el pasado, y suben sus precios. ¿Cuál ha sido la conducta hasta ahora de Inca Pharma al respecto? Bueno, ¿qué sabemos de sus políticas? Inca Pharma fue adquirida por el grupo Intercorp hace pocos años, justamente en el contexto de la investigación del Indecopi por el cartel que se formó. El otro grupo, Química Suiza, empezó a crecer, ¿no? Venía Mi Pharma, compró FASA, BTL, etcétera. Se creó un grupo muy grande. Y cambió de rubro también en los últimos años, precisamente con el tema de la farmacia. Exactamente. ¿No? Que es lo que le ha dado, pues, mayor rentabilidad. Bueno, Intercorp tiene intereses en varias actividades, desde la educación, las cadenas de retail, de Vivanda, creo, entiendo, y otras marcas. Interbank, es uno de los, Plaza Vea. Es un grupo bien diversificado, es uno de los grupos más grandes, ¿no? Pero esta es una decisión que creo que puede afectar su imagen y yo creo que el Estado debería intervenir cuanto antes. A mí me parece una vergüenza, y yo me atrevería a decirles farsantes a los que nos hablan de economías de libre mercado. ¿Cómo podría intervenir el Estado si no tiene la legislación? Pero tienen 20 años, han encarpetado 3, 4 proyectos de ley. El señor Galarreta, hace 4 años que estuve yo en el Congreso que me invitaron, dijo, no, la CONFIEP se opone. Yo le dije, yo pensé que usted representaba a los ciudadanos y no a la CONFIEP. El hecho que una ley
No, Galarreta le dijo eso. Galarreta me dijo, no, los empresarios se oponen. Oiga, pero usted es un congresista que representa a los ciudadanos, no representa a las grandes empresas. Si una ley, si sale esta ley de fusiones y adquisiciones, ¿podría tener algún tipo de aplicación retroactiva? Porque se sabe que la ley no tiene. No tendría, pero podrías tener una legislación que diga, bueno, sencillamente ningún sector puede tener una concentración de este tipo. Y en este caso podrías obligar a vender. El proyecto de ley que está preparando el congresista del Castillo establece que el umbral a partir del cual las empresas tienen que pedir autorización para fusionarse lo va a fijar el Ejecutivo. Me imagino un decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero la ministra de Economía y Finanzas se opone, con el argumento de que esto va a desalentar las inversiones. Nuevamente, váyanse a Cuba si quieren invertir, que es el único país que no tiene. Así es. Muchas veces, en lo que tiene que ver con la economía, en el Perú son más papistas que el Papa, ¿no? Y se instaló pues una noción malentendida, ¿no? De economía liberal que en realidad no es liberal, porque no es liberal, al final es mercantilismo. Exactamente. Lo que hacen este tipo de fusiones y adquisiciones, y ante los ojos ahora usted alerta muy bien, la empresa va a tener que cuidar mucho su reputación, porque por el momento, ¿no? Está bajo la lupa pública. Así es. José Tábara, economista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos vamos a una pausa, pero les cuento que va a estar con nosotros el viceministro del Interior, Rubén Vargas. Hay preocupación no solamente por los asaltos en bancos que ha generado pues que vuelva la policía a vigilar estos establecimientos, sino también incluso, como ocurre usualmente en la temporada de verano por los asaltos en carreteras. Así que mucho ojo, vamos a volver con Rubén Vargas.